La importancia de uno ser guiado por la palabra de Dios, definitivamente eso es una de las cosas básicas de nuestra fe. Nosotros no somos guiados por circunstancias, sino por la palabra del Señor. Y quiero referirme a lo que dice en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 y verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aquí se está refiriendo al profeta Elías, un hombre que vemos en la Escritura que él definitivamente siempre se dejó guiar por la palabra del Señor. Y una de las cosas que quiero enseñarles en esta ocasión es que Elías recibe la palabra de Dios porque era un hombre que, como dice acá, estaba en la presencia de Dios. Siempre que usted y yo entremos a la presencia de Dios o permanezcamos en la presencia de Dios, tenemos que tener la convicción de que Dios entonces nos dará la palabra que tú necesitas. Esa palabra direccional que tú necesitas vendrá producto de que tú estés en la presencia de Dios. Es muy importante esto, porque muchas veces queremos que Dios nos hable, pero Dios habla cuando entramos en el mundo del Espíritu donde Él se encuentra, porque Dios es Espíritu. Y entonces aquella palabra vendrá, y yo quiero hoy motivarte a ti diciéndote esto: la palabra que tú necesitas para este tiempo de crisis, para este tiempo de prueba, tú la puedes encontrar en la presencia de Dios. Y cuando Dios entonces te habla, te da una palabra direccional y te da esa palabra que te va a ayudar a enfrentar los problemas o las crisis que tú puedas estar viviendo. ¿Por qué? Porque aquella palabra que Dios da se convierte en una palabra de cobertura, en una palabra donde Dios dice: si tú haces conforme yo te estoy diciendo, vas a ver mi milagro, vas a ver mi provisión. Y eso fue lo que pasó con Elías. Dice que Dios le dice primeramente: apártate de aquí y vuélvete al arroyo de Querit. Y dice: y escóndete en el arroyo que está enfrente del Jordán. Y dice: y beberás del arroyo. Y es interesante lo que dice en el verso 4 que leímos. Dice: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es decir, imagínense, cuando tú te mueves en la palabra que recibes por estar en la presencia de Dios, entonces Dios ordena cosas para que aquella palabra tenga el cumplimiento, para que aquella palabra que Él ha dado pueda entonces ser mostrado en ella el respaldo divino por causa de que se obedece esa palabra. Entonces dice acá que aún los cuervos, Dios les ordena que vengan y le den allí a Elías de comer. Luego dicen que conforme a esa palabra, Elías se movió. Y es el otro aspecto que quiero resaltar en esta ocasión. Podemos recibir una palabra por estar en la presencia de Dios, pero después de aquella palabra, lo que es nuestra parte es que nosotros la obedezcamos. Si nosotros no obedecemos la palabra que Dios entrega, por lo tanto, entonces tampoco vamos a ver el cumplimiento. Y quiero que usted vaya analizando los pasos que estoy mencionando. Primeramente, se tiene que tener una hambre por la palabra, se debe tener un deseo por escuchar a Dios. Entonces se entra en un estado de estar en la presencia de Dios, y cuando la palabra de Dios es declarada, entonces Dios espera que nosotros obedezcamos esa palabra, y cuando la obedecemos, entonces
el cumplimiento de la palabra viene. Y dice a partir del verso 5 que en el momento en que Elías hizo conforme a la palabra de Dios, no conforme a su voluntad, no conforme a su lógica, no conforme a lo que él quería, sino conforme a la palabra, dice que entonces los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Es importante también agregar este principio. Siempre que tú te muevas y obedezcas en la palabra de Dios, en esa palabra tú vas a beber, en esa palabra vas a recibir la provisión de Dios. Yo quiero que tú grabes esto en tu corazón. Es un tiempo difícil que estamos viviendo en el mundo y Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros, pero es menester que oigamos la voz de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios, y entonces el cumplimiento de esa palabra nos será dado en el nombre de Jesús. Bendiciones. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.